y a la lapicera que cada vez tiene menos tinta. Cada vez tiene menos tinta. Y siendo maquiavélico, te diría que el peronismo, y como bien planteabas, hay un sector del peronismo que lo está festejando, y yo no sé si le sirve tanto a la Libertad Avanza que Cristina salga del juego. O sea, le sirve sí al avance natural de una sociedad, porque en algún momento tenés que retirar. Pero no sé si le sirve a la Libertad Avanza en este tiempo donde necesita siempre mantener un boca arriba. Sí, siempre se especuló con eso, ¿no? Cuando Ficha Limpia no salía, con esta idea de que, bueno, el gobierno, como le pasó a Macri también, coqueteaba con esta hago la salvación de vuelta. Siendo maquiavélico, sí. siendo maquiavélico y entendiendo que para que exista Boca necesitas a River y viceversa. Mañana sabremos la verdad. Y bueno, y si no sale, queda totalmente transparentado que hay intereses que no van hacia la voluntad popular, sino a unos intereses partidarios. De todas maneras, ¿Qué información tenés vos, sí, Hugo? sí, es esa misma información. Mañana va a estar el quórum. Hay alguna discusión sobre si algún cambio en ficha limpia en el proyecto que eventualmente puede ser votado mañana, sobre todo con incluir otro tipo de delitos, no solo delitos de corrupción, para que ningún candidato con doble sentencia pueda ser, en este caso con antecedentes por delito de corrupción, pueda ser candidato. Si eso pasa, si hay alguna modificación, vuelve a diputado y ya no se trataría este año. Entonces, esa discusión que todavía está planteada, mañana se va a terminar de resolver. De todas maneras, creo que el gobierno también tiene en Kicillof, que ahora parece ser quien comanda la nave kirchnerista, en la provincia de Buenos Aires, me parece que también tiene un opositor interesante, ¿no? No se descarta dentro del gobierno esa oposición, teniendo en cuenta que Cristina, si es candidata a la tercera sección electoral por la provincia de Buenos Aires, ha perdido claramente su valor. Totalmente, y el candidato para el 27 se posiciona Kicillof dentro del peronismo. Pero se juega muchísimo incluso siendo candidata en la tercera, porque uno descartaría un triunfo abrumador que no lo tiene. No lo tiene. A ver, para resumir, la tercera, que es el conurbano bonaerense, ¿no? Que es la se capital entienda, del un peronismo de la triunfo provincia de Buenos abrumador. Aires. No lo tiene. ¿No lo tiene? No lo tiene. Solamente en el tercer cordón de ciertos partidos, como es La Matanza, logra un posicionamiento, pero ya más cerca del segundo y primer cordón, para el que conoce cómo se compone el conurbano, ya ahí ha perdido muchísimo protagonismo. Y vuelvo a lo mismo, si vas a competir, si vos lo traes a Maradona o a Messi a jugar, tenés que ganar 4-0. Sí. Entonces, si no ganás 4-0, tampoco terminás festejando un triunfo que termina 1-0 o ganando por penales. Ojo con este tema. Y traer a Cristina a competir a la tercera sección electoral. Y paradójicamente, fíjate qué cosa interesante, ¿no? Porque Bullrich, que estuvo en muchos lugares, siempre fue coherente con lo que dice Rodrigo, que es su propia identidad. Además, siguió estudiando toda su vida, pero además es una dirigente que no tiene, por ejemplo, denuncias por corrupción. No es un dato menor en este país. No. Y además, cuando Juntos por el Cambio... No es todo lo mismo. Claro, no es todo lo mismo. Tuvo su dilema. Por eso cuando dicen, no, porque esta ley de ficha limpia, el que pueden utilizarla para proscribir a tal, para sacar a tal. Si vos te portás bien, como dice Rodrigo, no son todo lo mismo. Cuando fue ministra de Seguridad en su momento con Macri, los tiene ahora, pero además, cuando tuvo su problema dentro de Juntos por el Cambio y la quisieron aislar siendo presidenta del PRO, recorrió todo el país como presidenta del PRO y también construyó su propia identidad política. Es decir, es alguien que sigue teniendo una cantidad de votos y una cantidad de seguidores y ha construido lo que finalmente se demostró en las urnas. Yo no sé si no van a jugar esa carta, todo dependerá también de cómo salga la elección en la ciudad, pero la carta de Patricia Bullrich para octubre, para la nacional... Es la dirigente que mejor mide en la ciudad de Buenos Aires. Acá planteando as de espadas, yo creo que hay actores que son... As de espadas puede ser Patricia, yo creo que Mauricio en este momento, estoy hablando ya con el diario del miércoles ni del viernes, del miércoles no es una de espadas, es un 7. Por eso uno se pregunta, ¿va a animarse con una de espada a Mauricio Macri? Yo no para bajar el precio, pero nosotros tenemos medido el escenario, incluso tenemos un escenario medido en la ciudad para senador con Cristina compitiendo en la ciudad. Y quedaría tercero Mauricio Macri, por poco, pero quedaría tercero Mauricio Macri. Bueno, acá por eso te digo, Mauricio Patricia, Macri va Cristina, a salir a Mauricio, competir con quien fue su... Aclaro porque después me agarran en Twitter y me dan con todo. A ver. Con el diario del miércoles, falta muchísimo. Y yo creo que Mauricio puede hacer usufructo de un potencial triunfo de los... perdón, no triunfo. Un potencial segundo lugar de los penatos porque la tendencia está marcando que los penatos está a la alza. Mientras que hasta el momento, la última medición que hicimos en la ciudad, la semana pasada, Adorni estaba planchado. Los penatos pasó de 13 a 19, Adorni está en 21. Entonces, acá se van a definir los porotos el 18. Y ojo, un dato no menor de lo que va a pasar el domingo que viene, en 4 provincias. 4 provincias que tienen legislativas provinciales y donde los gobiernos provinciales están mejor posicionados que los espacios de Libertad Avanza. Una Libertad Avanza que puede festejar Chaco,
en el caso de que gane, porque es parte de ese espacio. Pero en Jujuy está por debajo, en San Luis no compite, y en Salta obviamente está por debajo. Entonces, ojo con estos temas, ¿no? Porque yo, más allá del objetivo de decir la economía va bien, las urnas también tienen que ser coincidentes. Si no, esto de jugársela a futuro... Sí, claro, un poquito para la y un gente, poquito. Obviamente mira la elección para ver la sostenibilidad del programa económico también del gobierno. Ahora, para Mauricio Macri, si la carta que muestra hoy La Libertad Avanza en la ciudad es Patricia Bullrich, es difícil salir a competir, no solamente porque Patricia está muy bien posicionada, sino porque fue su subordinada. Entonces, es duro, ¿no? Sí, pero yo por eso te digo, hoy es un 7 de espadas. Yo le daría, si los Penato queda segunda, el triunfo lo va a capitalizar Mauricio y arranca otra discusión. Bueno, y si los Penato queda segunda, Adorni queda tercero. Y si Adorni queda tercero, jugando todos los actores, porque la esposa pusieron la cara a todos. Lo puso Caputo, lo puso Sturzenegger, lo puso la propia Patricia y el propio Milei. Si todos, acompañando a un candidato, queda tercero, también hay un dato. Yo el problema que veo es que la política en la Argentina es un deporte donde todos hablamos, discutimos, nos peleamos, hacemos alquimia, dividimos una propuesta a la otra, 12 spots, pero el peronismo siempre termina unido. Obvio. Entonces, Bueno, y eso es lo que a mí nos hacen como lo creer que preocupa. están peleados, ¿viste? Cristina hoy Al final del día siempre terminan Es que es más posibilidad que el peronismo termine unido en la provincia de Buenos Aires, de que literalmente, digo, se llegue a una ruptura. El Por peronismo, eso no hay que comerse la madre, no hay que comerse la madre. Son capaces de pero porque aparte se entiende, no tienen mucho, no les sobra nada al peronismo. Yo lo veo en la Cámara de Diputados. Ellos tienen 99 votos y están dispuestos a agazaparse y que lleve la delantera algún otro diputado que no sea de los 99, que sea el héroe circunstancial de un día, porque entienden muy bien la dinámica del poder, lo huelen, igual se ordenan. Débora, que creo que se lo habías preguntado a Ramiro al principio, el riesgo país está de alguna manera reflejando esto, ¿no? Un riesgo país que después del aporte del Fondo Monetario, del Banco Mundial y todo, no pudo perforar los 700 puntos, ¿no? De alguna manera está, fue tu primera pregunta en torno a toda esta discusión, está tratando de reflejar esta falta de sostenibilidad hacia adelante de muchos de estos cambios. Claro, por eso para el gobierno es importante mostrar un resultado electoral contundente, ¿no? Venimos de una experiencia de que enarbolaban las banderas del socialismo del siglo XXI, ¿no? Principalmente, ¿cuál fue? Porque el peronismo siempre, si querés, corría por centroizquierda, pero en un momento hizo el salto al socialismo. ¿Y qué caracteriza al socialismo? Las expropiaciones. El peronismo terminó expropiando empresas, si no pregúntenle a Repsol, terminó expropiando los ahorros de la FJP, ¿no? Es decir, terminó haciendo lo que... Por eso te digo que es un salto lo que hizo el peronismo con Cristina a la cabeza, o si querés con el kirchnerismo a la cabeza, que fue directamente saltar de algo, no sé cómo definirlo, pero después fue un salto al socialismo del siglo XXI porque sacaban pecho de las expropiaciones directamente. Y que lo vimos nada más que en Cuba, en Venezuela. O sea, sí, fue que todavía todo tenemos por pagar, ¿no? El desastre de Kicillof con YPF. Pero a propósito de esto, no quiero dejar de escuchar el informe de Silvina Martínez, porque hablamos mucho de corrupción, estamos hablando mucho de organismos públicos. Contame esta información que trae Silvina del tema PAMI. Bueno, hace unas semanas que empezó a darse o a debatirse una, parece interna dentro del PAMI, dentro del actual gobierno de Javier Milei. Mira, acá tenemos la carátula de lo que estaría sucediendo en el PAMI. Acordate que hace algunas semanas salió un comunicado del PAMI diciendo, PAMI Central, que querían terminar con estas viejas prácticas de la política, con sobreprecios, con contrataciones directas. Y a la par de esto surgieron algunas denuncias en delegaciones del PAMI que tienen que ver con, aparentemente, eso es lo que se denuncia, estos manejos de pedir parte del dinero de los salarios a cambio de, bueno, sustentar lo que sería Libertad Avanza. Vamos a ver algunas denuncias ocurrieron. La primera en Santa Cruz, exfuncionarios denuncian robos del mobiliario del PAMI que estarían ubicados para los funcionarios y entregas del 25% del sueldo del personal del PAMI para sustentar lo que ellos dicen la Libertad Avanza. La Plata, también una exfuncionaria que se conoció en las últimas horas, denuncia desvío de fondos, retorno y abandono también de los adultos mayores. La misma práctica se denuncia, parte del dinero del salario de los que son los funcionarios tienen que ir a la Libertad Avanza. Chaco. También hay una investigación judicial sobre supuesto financiamiento del partido con sueldos de empleados. Otras provincias,
es Misiones y La Pampa. Hay que recordar la cantidad de empleados que tiene el PAMI actualmente, 12.288 empleados. Bueno, hay varias investigaciones judiciales en este sentido, hay una interna dentro de la Libertad Avanza. Un sector del gobierno dice ir a fondo en cuanto a estas denuncias de corrupción. Veremos cuál es la resolución que toma la justicia. Pero tenías una perlita, me dijiste. Sí, pero... No quedó, no la tenemos preparada. No llegamos por el tiempo. No llegamos. Bueno, la dejamos entonces picando, seguro ya la vas a mostrar o en el próximo programa. Exacto. Aquí o seguramente en alguno de los otros programas de La Nación Más. Bueno, quiero que cada uno pueda hacer un cierre, Cristian, con lo que vos quieras antes de despedirnos. Bueno, a ver, yo creo que hay que estar atento, vuelvo a lo mismo, a lo que pase este próximo domingo en estas 4 provincias, porque, salvando la distancia, que es una elección legislativa provincial, no deja de marcarte el protagonismo que tienen los gobiernos provinciales, haciendo su fruto de las divisiones, ya sea del peronismo o de las oposiciones, incluido el Libertad Avanza. Y por otro lado, nada, afilando todo lo que se tiene que afilar de cara al próximo 18 de mayo. Ya estamos ultimando mediciones para cerrar la semana que viene. Hay veda el 16 y queremos tener números al final porque creo que se definen muchísimas cosas. Bueno, los datos económicos, con lo que quieran cerrar ambos, y después voy con Rodrigo. Lo que quieras de la economía o lo que estás viendo, lo que crees que puede pasar en estas horas. La verdad, lo que está viviendo Argentina es histórico en el sentido de que por primera vez flota la moneda en Argentina. ¿Y por qué por primera vez? Porque obviamente fueron 4 presidentes nada más los que lograron unificar el tipo de cambio, pero no con todos flotaron. Frondizi logró unificar el tipo de cambio, Menem logró unificar el tipo de cambio, pero estaba fijado por ley. Cambiemos logró unificar el tipo de cambio, pero volcaba demasiados dólares tomando deuda y planchaba el precio. Esta vez, la primera vez que está flotando la moneda en Argentina, no está el gobierno nacional ni con ninguna de sus 2 ventanillas, ni el Banco Central ni el Tesoro Nacional en el mercado cambiario. El precio, 1.200 o por ahí ronda, es 100% reflejo de operaciones del sector privado. Por primera vez en la historia argentina. Gracias, David. 2 buenos datos, creo, para el gobierno estas próximas semanas. Dólar, que muy probablemente va a tener presión a la baja, dada la liquidación del agro. El segundo dato, inflación, después del dato de marzo del 3,7. Las principales consultoras la están estimando por debajo del 3, incluso acercándose al 2,5. El miércoles lo conoceremos, todas corrigieron a la baja. Entonces, eso creo que va a ser un buen dato. Y el tercero lo mencioné, que es el riesgo país, que es el gran desafío para la sostenibilidad del modelo económico, que sea refinanciable la deuda. Entonces, ese es el tercer desafío que hay hacia adelante. Rodrigo, cierro con vos. Creo que el gobierno ha logrado en tiempo récord domar una economía muy compleja que tiene nuestro país. Se le pronosticaron muchas cosas a este gobierno, desde inflación del 300, dólar al 2000, desempleo del 18%, del 16% como tuvo Menem, riesgo país del 2000, devaluación del 30% y que si sacaba el cepo no íbamos al techo de 1.400 y eso era un caos, sino no íbamos a 1.000 y ese ahora era otro caos. Me parece que hay que tener humildad porque evidentemente hay un equipo económico que con pragmatismo, sin arte de magia, pero con pragmatismo y con secuencialidad va tomando decisiones y hay que tener respeto y paciencia en ese sentido y un gran alero que las excentricidades políticas, discursivas, estéticas, que si la campaña de uno tiene globitos, este tema de desarmadas y los colores, los pájaros, los bichos que se usan para las campañas, los egos o lo que fuera, no desarmen ese capital porque además es hijo de un esfuerzo inmenso que están haciendo los argentinos, inmenso. Sí. Y que ojalá que perdure y que sea el verdadero legado que se deje. Ojo, porque hoy son todos cordobeses, casi, menos mal que no está Alfredo. Todos quieren ir a hacer campaña a Córdoba porque Mojeta salió de la Secretaría de Transporte y dicen van a hacer campaña en Córdoba, la CNRT cambió de funcionario, van a hacer campaña en Córdoba, todos van a ir a hacer campaña en Córdoba. Lo esperamos con el Luis Juez. Todavía nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros dos, pero lo esperamos, con un Fernet con coca. Bueno, gracias a todos, por supuesto también a Silvina, a Hugo, a todo este gran equipo. Los últimos días para visitar Experiencia Living Bliss, son 19 departamentos decorados íntegramente con ideas inspiradoras. Ya lo visitaron más de 35.000 personas. No te lo